es la capacidad que tenemos nosotros de comprender nuestras emociones y las emociones de los demás, de analizar, de poder tener nosotros también cómo desencadenar, cómo expresar nuestras emociones hacia los demás, ¿no? No solamente comprender mis propias emociones, sino también cómo manifestarlas. Esa es la inteligencia emocional, ese proceso que nosotros tenemos para poder regular y tener alguna adecuada reacción frente a las demandas de los demás. Esa es parte de la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que en estos momentos alguien nos llama la atención. Nos llama la atención y nos dice algo bastante brusco, ¿no? Esa capacidad de nosotros poder analizar de manera instantánea la respuesta hacia la otra persona, esa es la inteligencia emocional. Si yo no tengo esta forma de cómo comprendo qué es lo que le ha pasado a las demás personas para que puedan tener este contacto conmigo, yo puedo decir de que esa persona que me llama la atención de una manera agresiva, de una manera hostil, tiene algo ante mi persona. Entonces mi respuesta puede ser agresiva. Mi respuesta puede ser de repente de inmediato, decir qué tienes, qué te pasa, qué te he hecho yo. En cambio, si nosotros empezamos a regular y poder comprender que esa persona tiene algo dentro de todo su episodio a nivel de estrés, yo puedo decir, sí, ¿en qué te puedo servir? Entiendo que tú estás molesto, pero de repente podemos calmarnos para saber qué es lo que te molesta y cómo lo podemos trabajar, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo podría ser el cambio de personas que pueden tener inteligencia emocional y las personas que no lo tienen todavía o están en el proceso, porque no existe una persona que no tenga inteligencia emocional, sino que le falta procesar, está en pleno desarrollo, ¿no? Si hablamos de inteligencia emocional, es el proceso en el cual nosotros aprendemos. En cambio, la inteligencia a nivel cognitiva sí es de nacimiento. Se dice inclusive, existen investigaciones que el 60% pertenece o es heredado de la madre, ¿no? Hay investigaciones al respecto. En cambio, si hablamos de inteligencia emocional, no, se da en el proceso del tiempo. ¿Cómo se puede dar en el proceso de tiempo? Aprendemos a reaccionar, aprendemos a tener solución de problemas, aprendemos a conocer nuestras emociones. Sabemos que todos tenemos una tabula rasa al nacer. Entonces, ¿cómo nosotros dentro del proceso, cuando vamos creciendo, cuando vamos teniendo el contacto con los demás, vamos reconociendo que estamos avergonzados, que estamos tristes, cómo estamos agresivos? Sabemos que existen 4 emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo, la cólera. Eso lo sabemos, que es básico y que de una u otra manera se va implementando en el primer año de vida. Pero la forma como nosotros podemos ir manifestando esa alegría cuando tenemos contacto a los demás, al inicio no lo sabemos. ¿Qué es lo que nos va a producir? Por ejemplo, cuando empezamos a hacer aplausos y nosotros empezamos a desarrollar la sonrisa frente a un bebé. Hola, ¿cómo estás? Y el niño de manera automática responde a esa sonrisa con otra sonrisa, ¿no? Luego, si nosotros le decimos al niño, ¿qué estás haciendo? Y ponemos una voz fuerte, el niño sabe que ese no es una reacción amigable y tiene una forma de retroceso. Eso estamos hablando de las emociones básicas. Pero ya las demás emociones, como son la vergüenza, como son el resentimiento, o los demás contactos, o de repente inclusive hasta la ira o las conductas netamente que pueden tener mayor contacto con el medio, como lo estoy manifestando, se da justamente en esa interacción social. Si es que dentro de mi entorno social, que en el primer paso es mi familia, nosotros podemos decir cómo se relaciona mi papá con mi mamá o con las personas que vivo, mis hermanos, mis abuelos. Sabemos que nuestra sociedad, por lo menos aquí en el Perú, nos caracterizamos por tener familias amplias, ¿no? Normalmente las familias nucleares no son las únicas que conviven aquí. Entonces, dentro de esa convivencia, ¿cuál es la reacción? Si es frecuente los conflictos dentro de mi entorno familiar, ¿qué es lo que yo hago frente a ese conflicto? También sabemos que en nuestra sociedad hay un incremento de violencia. No solamente estamos hablando de violencia familiar, violencia de pareja, sino a nivel social. Entonces, ese contacto que nosotros tenemos con el medio, ¿qué tipo de respuesta tiene? Se va formando. ¿Cómo reacciona mi papá? ¿Cómo reacciona mi mamá? ¿Qué es lo que reacciona frente a mis demandas? Si es que yo agarro
y le digo, ¿qué estás haciendo? Nosotros vamos a percatarnos que los niños durante sus juegos también manifiestan ese tipo de reacciones. Y a las muñecas, a los carros, a cualquier cosa, le dicen, ¿qué estás haciendo? No hagas eso, tráeme para acá, quítame esto. Y nos estamos dando cuenta que van imitando ciertas conductas, porque al inicio, dentro de este proceso de desarrollo evolutivo, nuestro aprendizaje es observacional, es por imitación. Ya poco a poco nosotros vamos viendo y seleccionando cuál de esas conductas pueden ser para nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia pasada, pueden ser adecuadas o no. Pero al inicio todo es imitación y eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces eso está claro, que nosotros aprendemos a reconocer nuestras emociones también, que es el primer paso de la inteligencia emocional, porque los papás dicen, no es bueno que el niño llore, el niño no debe estar así. Entonces están enseñándome a reprimir mis emociones, están enseñando a que yo no debo sentir, es malo estar triste, es malo estar de repente enojado, y me están enseñando eso. Por eso estamos hablando de que todo es un proceso de aprendizaje. Reconocer el nivel de inteligencia emocional, si nosotros hablamos desde el punto de vista psicométrico, desde el punto de vista de evaluaciones, existen varias pruebas que nos ayudan a ello. Sin embargo, no necesariamente tenemos el alcance a ese tipo de características, a ese tipo de instrumentos, ¿no? Si es que vamos a la ayuda de una evaluación psicológica, no todos tenemos ello. Pero la capacidad para nosotros mismos es, primero, reconozco mis emociones, me pongo frente al espejo y digo, ¿cómo me siento? ¿Realmente me siento bien? Y mi expresión manifiesta estar bien. Nosotros somos conscientes de que mucha gente, cuando tenemos un contacto, ahora, bueno, es a través de la virtualidad, pero anteriormente sí teníamos esa facilidad a nivel de tener el contacto presencial. Tú le decías a una persona, hola, ¿cómo estás? Te miraba y decía, bien. ¿Cómo era esa expresión no verbal de la persona? ¿Este bien realmente era estar bien? Sus pupilas, su tensión muscular, cómo esbozaba o no esbozaba algún tipo de reacción dentro de los labios, las mejillas o todo, ¿realmente guardaba una relación con lo que estaba manifestando o no? Ese es uno. Si nosotros tenemos esa capacidad de saber, estamos hablando con nosotros mismos frente al espejo, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos y nos permitimos sentir, porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Nosotros pensamos de que el estar triste y el estar enojado es malo. No es malo. Lo malo es la forma como nosotros expresamos esa tristeza o expresamos ese enojo o ese miedo. Lo malo es que si estando triste yo me encierro, no quiero saber nada y me aíslo de todo el mundo. Lo malo es que si estoy triste, demuestro a los demás que todo está bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y tengo ganas de llorar. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Y empiezo a hacer bromas y bromas. Eso es malo. ¿Por qué? Porque realmente no soy consciente o no quiero demostrar mis emociones. Lo malo también es que si yo estoy enojado, quiero golpear, quiero gritar, quiero insultar a los demás o agredirme a mí mismo. Pero si yo empiezo a decir, sabes que estoy totalmente enojado o enojada y en estos momentos no quiero hablar contigo, esa es una expresión regular, normal. Entonces la persona que empieza a reaccionar de esa forma y pensar que todos los demás están en su contra, un momento, algo está pasando. ¿Cómo es posible que yo piense que todos los demás están en mi contra? ¿Cómo es posible que yo piense que los demás me están agrediendo y yo tenga que reaccionar de esa manera porque nadie me entiende y empiezo a de repente a sofocarme, a ser un poquito más enojado? Entonces algo está pasando con mi conducta y empezar a evaluarme. Si estoy reconociendo mis emociones realmente, si me estoy permitiendo sentir, si estoy permitiendo que las demás personas reconozcan mis emociones, cómo expreso mis emociones, también es importante hacer un análisis al respecto, cómo las personas empiezan a expresar emociones y cómo yo pienso de esas emociones, ponerme en el lugar de la otra persona, que es lo que normalmente hacemos. A veces somos poco empáticos. Empiezan a decir, ¿y eso está pasando? Ah, sí, pero ¿y cómo te sentiste? Pero ¿por qué te vas a sentir eso? Esto es una tontería, claro, tontería para el mundo, pero no para mí,
que en estos momentos, esta situación, esta pérdida, o de repente, pero me han robado el celular, ay, pero menos mal que estás bien, pero para mí fue traumático. Entonces la otra persona debe tener la capacidad de ponerse en mi lugar y no decir, ay, son ridiculeces, ay, lo material no vale. No, yo me siento mal. Si yo tengo la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona y poder entender su conducta, estoy yendo bien. Si yo tengo la capacidad de acompañar a esa persona, estoy yendo bien. Pero si yo soy una persona que no soy empática y digo, ay, qué ridiculez, cuánta gente está acá, pobre, y tú estás llorando por un celular. Un momento, algo está pasando con mi conducta. O todo lo contrario, sufro con esa persona. Tampoco es así, ¿no? No es sufrir con la persona. Es acompañar, es comprender, es entender, ojo, no justificar, y esto es parte de la inteligencia emocional. Con todos esos pasos de evaluación, yo puedo saber si realmente haciendo una autoevaluación puedo tener una inteligencia emocional, ¿no? Lo más fácil, como les digo, es recurrir a un instrumento, pero para nosotros todo instrumento de medida, todo instrumento psicológico tiene un margen de error. Por eso es que cuando hacemos nosotros la evaluación, lo acompañamos también con una entrevista, ¿no? Donde podemos percatarnos de la forma como reacciona a nivel verbal y no verbal durante el proceso de entrevista. Considero que la inteligencia emocional repercute en todos nuestros aspectos cotidianos, en toda nuestra vida, a nivel personal, en nuestras relaciones interpersonales, a nivel laboral, entre las relaciones con las personas del entorno laboral, ya sea mandos medios, mandos altos, ¿no? Porque tenemos que tener esa capacidad de poder reunirnos o tener cómo es la interacción con nuestros compañeros de trabajo, formamos un equipo, no formamos un equipo, aceptamos la idea de la otra persona, no la aceptamos, cómo hacemos con nuestro jefe inmediato, cómo respondemos a esas demandas de nuestro jefe inmediato. Eso es a nivel laboral. A nivel familiar, cómo es la interacción con las personas que están en nuestro ambiente familiar. Ya les decía, dentro de la familia nuclear, dentro de la familia extendida, cómo es la respuesta, comprendemos las conductas de la otra persona, nuestras relaciones interpersonales son adecuadas o no en base a ese tipo de interacción. A nivel de pareja, qué es lo que hacemos nosotros cuando haya una discusión, somos víctimas, somos victimarios, somos protagonistas o qué somos, ¿no? A veces nosotros estamos dentro de una relación y cómo respondemos a ello. Tenemos que tener un buen equilibrio emocional para poder mantener una relación saludable también. Si nos damos cuenta, dentro de lo que es la inteligencia emocional, responde a todo aquello que nosotros podamos tener una interacción. Vuelvo a repetir, personal, conmigo mismo, ¿no es cierto? Con los demás en el trabajo, a nivel social, en el colegio, en todo donde nosotros nos desarrollemos, porque de eso nos vamos a poder nosotros garantizar o por lo menos manejar las conductas que son saludables y en mejora de nuestra salud mental.